Disclaimer. No soy dueño de Pokémon ni de esta historia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Invocación. Sabía que era una posibilidad. He leído demasiadas autoficciones de fans y he visto demasiados animes de Isekai para sorprenderme. Era tan cliché que alguien era arrastrado a un mundo y tenía que sobrevivir. Me resultaba tan familiar el concepto que me había prometido a mí mismo que no me sorprendería si me pasaba a mí. Era una de esas cosas que me imaginaba que podían ocurrir de vez en cuando. Pensaba que no me sorprendería porque ya lo conocía. Al menos, era eso lo que me había prometido. No es que esperara que realmente sucediera, pero aún así me negaba a dejarme sorprender por algo así. Cuando desperté en un bosque después de quedarme dormido en mi propia cama, no me sorprendió. En el fondo de mí quizás sí. Pero me negué a dar rienda suelta a ese sentimiento. No perdí tiempo asustándome como hacen la mayoría de la gente, ni sospeché que estaba soñando. Una mirada rápida a mi mano me mostró que todo era muy real. Si fuera un sueño, mi mano parecería rara, un truco que aprendí en una web de sueños lúcidos. Así que otro mundo, ¿eh? Murmuré mientras me inspeccionaba. Me acaricié el cuerpo. No estaba en mi propio cuerpo, eso fue lo primero que noté. Mi piel estaba un poco demasiado pálida y me sentía más pequeño, aunque no mucho. Solo lo suficiente para darme una sensación de tamaño. Saqué un mechón de cabello de mi cabeza y vi que era azul. No teñido ni nada, un mechón de cabello azul auténtico. Si necesitaba más evidencia de que estaba en otro cuerpo, esa era. Extrañamente, no recordaba ninguna memoria de haber muerto o haber sido atropellado por un camión, así que al menos podía asumir que no estaba en el más allá. A menos que me hubiera muerto durmiendo, pero eso era poco probable. Yo era joven y razonablemente sano. Estaba en otro cuerpo. ¿Lo había secuestrado? La falta de hogar y familia parecía desmentir esa teoría, aunque seguía siendo posible. Ojalá fuera un cuerpo nuevo, porque de lo contrario tendría que lidiar con familiares que recordaban que existía. Eso sería un problema. Me daría algunas ventajas, pero también tendría que fingir amnesia y actuar como si hubiera perdido la memoria. Siempre pensé que todo ese rollo era un poco creepy. En busca de más información, empecé a estudiar mi propio cuerpo. Mi nuevo cuerpo parecía estar alrededor de mi edad, quizás unos años más joven. Lo estimé en 17 años. Era difícil de saber sin un espejo, así que podría tener unos años de más o de menos. Decidí que no iba a sacar más información de mi propio cuerpo y miré alrededor, sabiendo que identificar el mundo en el que estaba entre las cosas más importantes. Había una posibilidad de que me hubieran arrastrado a un mundo que me era desconocido. Eso sería un dolor de cabeza, no imposible pero molesto. Busqué algún hito obvio, esperaba algo reconocible como el castillo de Hyrule o la Torre de los Vengadores. Solo vi árboles. Nada ahí. De repente vi algo encima de los árboles. Movimiento. Hojas moviéndose. Mis ojos se enfocaron y vi otra criatura. Parecía un pájaro, pero era más grande que cualquier pájaro que hubiera visto y tenía una combinación striking de plumas negras y blancas. Aunque nunca había visto esa criatura en la vida real, la reconocí al instante. ¿Staravia? Murmuré. El pájaro que estaba posado en el árbol me miró con desdén, como si me entendiera, luego extendió sus alas y voló, desapareciendo detrás de la línea de árboles. Bueno, ese era un descubrimiento importante. No podría pedir algo más obvio. Inmediatamente mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Parecía que estaba en el mundo Pokémon, no estaba tan mal. Todavía no estaba fuera de los problemas. Es decir, sí, el mundo Pokémon estaba lleno de criaturas que podían destrozarme con solo pensarlo, pero era factible. Tenía sus propias reglas y, en cierta medida, era justo. Podría haber sido mucho peor. Al menos no me habían transportado a un mundo con niveles de poder insanos como en Worm o Dragon Ball Z. Conocía el mundo Pokémon, había visto algunos episodios de la serie animada y jugado algunos juegos. Aunque no sabía casi nada de Sol y Luna, ni de Espada y Escudo. ¿Incluso este mundo tenía Galar? Miré mi cuerpo y un poco quise un espejo. Cualquier cosa para ver mi propio rostro. No recordaba ningún personaje importante de Pokémon con cabello azul, pero aún así sería bueno saber cómo me veía. Empezaba a sentirse como un picor. Un conocimiento que tenía que rascar. Dejé ese pensamiento y me centré en el problema que tenía delante. Así que era Pokémon, ahora la siguiente pregunta era, ¿tenía algún poder? La mayoría de los héroes Isekai que se transportan a otro mundo tenían algún tipo de superpoder, y yo no sentía nada especial. Intenté invocar el menú de juego, pero nada pasó. Lo mismo con intentar invocar Aura.
Me pasé al menos 10 minutos comportándome como un loco antes de rendirme en buscar poderes ocultos. No lo descarté por completo, pero sí lo descarté como muy probable. Podía tener un poder oculto, pero tenía la sospecha de que acababa de llegar aquí sin ningún poder. ¡Genial! Empezaba a parecer realmente bien aquí. Revisé mis bolsillos. Llevaba una camiseta sin mangas azul con un pokebola y unos pantalones vaqueros de marca genérica que se veían aburridos. Ni siquiera llevaba una mochila con objetos para ayudarme. Eso me molestó, porque si hubiera secuestrado otro cuerpo, esa persona no planeaba vagar por el bosque. Decidí que ya estaba cansado de estar parado y me enfoqué en la siguiente parte del problema: localizarme. Miré alrededor, intenté decidir dónde estaba el norte, pero rápidamente me di cuenta de que era inútil. En un mundo donde existían Pokémon como el león y el sol, el cielo ya no era una brújula fiable. El sol ni siquiera salía en el mismo lugar que aquí. Había demasiadas variables desconocidas. Además, no tenía ni idea de dónde estaba. Ni siquiera remotamente. Un bosque grande no significaba mucho en el mundo Pokémon. De hecho, ni siquiera sabía en qué región me encontraba. Solo había visto un Staravia, un Pokémon de la quinta generación de la región si no me equivocaba. Sin embargo, eso no era evidencia concluyente de que estuviera en Sinnoh. Después de todo, los Pidgey aparecían en todas las regiones después de Kanto, aunque fueran de la primera generación. Si recordaba bien, en la película Pokémon Elige tú todos los géneros posteriores aparecían en la región Kanto. ¿Estaba incluso en la versión animada? ¿O en la versión del juego? Decidí dejar esas preguntas para después, no tenía sentido preocuparme por cosas de las que no iba a obtener respuesta pronto. Bueno, primer objetivo: salir del bosque. Parecía fácil suficiente, a menos que estuviera atrapado en una de esas islas de Pokémon que solo sirven para rellenar el mapa. Maldición, ojalá supiera algo de mi propia situación. Al menos el aire no sabía a sal y la temperatura parecía normal. Mantuve la cabeza fría. Me había prometido a mí mismo que no me sorprendería ni me asustaría. No tenía sentido asustarse, me dije y empecé a elaborar un plan. No era un plan excelente, solo miré el sol y decidí ir hacia esa dirección. Seguro que no sería el norte, pero al menos no daría vueltas en círculos. El bosque era enorme. No esperaba menos de un mundo lleno de naturaleza como Pokémon, pero aún así me molestó. Significaba que mis pobres piernas tenían que llevarme, aunque no estaba fuera de forma, ni mi cuerpo viejo ni el nuevo lo estaban. Solo era molesto. Podría haber pasado ese tiempo caminando por cosas más importantes. El paisaje era bonito, los colores eran más vivos y el aire se sentía mucho más fresco que en la tierra. Supongo que ver Pokémon por todas partes también era gracioso. Encontré un Weedle, un Wurmple y muchos más artrópodos. De verdad, había muchos. Vi unos pájaros Pokémon cruzando el cielo y hasta avisté un rebaño de Sawsbuck con un Deerling. La mayoría de los Pokémon se mantenían alejados de mí con suerte, eran tímidos como animales reales, así que al menos eso era algo. Sería bastante vergonzoso morir aplastado por un Wurmple el primer día en este mundo. No imposible, pero realmente vergonzoso. Lo de los Pokémon era que casi todas las criaturas eran tan mortíferas como una ametralladora, peores en la mayoría de los casos. Hasta un Weedle que huirías del en el juego tiene veneno y un aguijón que te puede matar con solo un cabezazo. Si el veneno no te mata, las bacterias sí. No todos los Pokémon eran tan pacíficos, los ya mencionados Sawsbuck me dejaron claro que tenía que mantenerme alejado del pequeño Deerling. Ni siquiera era experto con animales, pero reconocía una amenaza cuando la veía. Encontré unos Beedrill que definitivamente no quería conocer de cerca, así que hice un amplio rodeo alrededor de ellos. Al final el bosque no estaba tan mal, siempre y cuando no fueras tonto. Me puedo imaginar que un niño podría caminar por aquí sin que le pasara nada. Aún así me entristeció no haber encontrado ninguna señal de civilización. Casi me preocupaba. Me estaba dando un poco de hambre y el bosque se estaba calentando. El sol brillaba constantemente en la nuca, mirándome fijamente. Casi se sentía nauseabundo. Junto con mis dudas no lo hacía el paseo más agradable por el bosque. Empezaron a surgir preguntas. ¿Había civilización? Por lo que sabía podía estar en el Mystery Dungeon de Pokémon. Eso sería una decepción, no es que odiara esos juegos, pero apenas sabía nada de ellos. Justo cuando estaba pensando en mi lugar en este universo escuché algunos ruidos. El sonido de ramas moviéndose, gruñidos y sonidos agudos venían de mi izquierda. Lo que estaba pasando ahí rompió el silencio pacífico del bosque. Me di la vuelta y escuché los gruñidos viniendo de un lugar detrás de los arbustos.
Los gruñidos se hicieron más fuertes, pero no iban dirigidos a mí, sino a otra cosa. Me acerqué, detrás de los arbustos había un claro. Algo estaba pasando. ¿Una pelea de Pokémon? Escuché más gruñidos, seguidos de un quejido. ¿Debería comprobarlo? ¿Debería mantenerme alejado? Lo consideré rápidamente, comprobarlo me daría más información sobre dónde estaba o cualquier otra cosa. Pero venía con el riesgo de exponerme, siendo el humano manso e inofensivo que era bastante peligroso. Jugarlo a la segura o satisfacer mi curiosidad. La curiosidad mata al gato pero la satisfacción la traía de vuelta. Decidí comprobarlo, cavé y me arrastré hacia los arbustos. Aparté unas ramas y vi que llevaban a un claro. Como un túnel escondido casi. El arbusto me ocultaba de la vista pero me permitía ver lo que estaba pasando. Miré por encima de las ramas y vi a 3 Pokémon parecidos a mapaches marrones gruñendo a una figura humana más pequeña y blanca. Zigzagoon. Reconocí inmediatamente al icónico Pokémon mapache. Los 3 Zigzagoon se cernían sobre un Ralts, gruñendo y lanzándolo alrededor de forma burlona. Estaba claro que lo estaban acosando por diversión. Cada vez que se levantaba lo volvían a tirar y luego lo retaban a volver a levantarse. El Ralts parecía igual que en la serie animada y los juegos, una cosa rara con forma de humano con brazos delgados y algo que se parecía a un vestido. En su cabeza tenía algo raro como un casco o mechón de pelo que ocultaba gran parte de su cara, como un peinado. Examiné la situación, los Zigzagoon obviamente estaban burlándose del Ralts, que parecía estar en dolor. Gemía dolorosamente su propio nombre como hacen todos los Pokémon mientras los Zigzagoon gruñían y le mordisqueaban el lomo. Me recordó la escena en la que el profesor Birch era perseguido por un Zigzagoon y tenías que elegir un Pokémon para salvarlo. Igual que entonces, estaba viendo la escena en tiempo real. Siempre me encantaba elegir el Pokémon más lento posible mientras él era perseguido. Sin embargo, ahora era el mundo real y delante de mí había un Pokémon siendo lastimado. Podía simplemente caminarme, fingiendo que no lo veía. O sea, es Darwin en su mejor momento, ¿verdad? Los fuertes se comen a los débiles y yo no tenía nada que ver. ¿Qué podía hacer yo? No tenía un Pokémon ni poseía ningún poder. Aún así, los Zigzagoon estaban acosando sin piedad al Ralts, que intentó luchar pero parecía inútil. Un rayo púrpura salió de su frente pero era lento, el Zigzagoon más cercano lo esquivó con facilidad y se rió, o lo más cerca que un mapache puede llegar a reír. Acababa de intentar usar confusión el Ralts. Lo que sea que hiciera el Ralts, le costó mucha energía, sus hombros se hundieron y cayó al suelo otra vez. Debería caminarme. Susurré para mí mismo, intentando convencerme de hacer lo correcto. Algo de que esto no era mi problema. Aún así, una mirada al Ralts y supe que no podía caminarme. Culpo a mi corazón sangrante. Bueno, entonces, ¿cómo salvar al Ralts? Nada me vino a la mente, literalmente no tenía nada encima excepto la ropa y ni siquiera poseía un Pokémon tipo bicho. Gracias, sea la fuerza que me trajo a este mundo. Era hora de hacer algo estúpido. Me preparé, me enfoqué en la escena delante de mí. Aunque era humano seguía teniendo mi propio cuerpo, no aguantaría en una batalla Pokémon, pero quizás podría funcionar como un ataque sorpresa. Decidiendo que era ahora o nunca, cargué hacia adelante. Un estallido de adrenalina se liberó en mis venas al mismo tiempo que una rama me golpeó en la cara, pero ignoré el ardor y salté fuera de los arbustos. Sorprendidos, los 3 Zigzagoon se volvieron para mirarme. Sin tiempo que perder, sabiendo perfectamente que me podían eliminar con un ataque rápido, pateé al primero más cercano a mí antes de que pudiera entender del todo qué estaba pasando. Mi pie le dio de lleno en el costado y lo pateé lejos como si fuera un balón de fútbol. Sorprendentemente pesado para una criatura tan pequeña. Se estrelló contra un árbol con un golpe fuerte que incluso hizo temblar el árbol. Antes de que los otros 2 Zigzagoon pudieran reaccionar me arrodillé, agarré al Ralts de un solo movimiento y me di la vuelta. Empecé a correr de inmediato. Corrí por la línea de árboles y lloré a Arceus para que los Zigzagoon decidieran que yo no valía la pena perseguir. Mientras corría miré rápidamente atrás y supe que Arceus no estaba de humor benévolo ese día. Los 3 Zigzagoon me perseguían, con furia loca en sus caras. Sus bocas escupían saliva y ladraban al aire. Grité y corrí más fuerte, agachándome bajo ramas afiladas y saltando obstáculos. El pequeño Ralts en mis brazos, que era sorprendentemente ligero, murmuró su propio nombre y levantó la mirada hacia mí, sus ojos rojos se encontraron con los míos y la confusión estaba escrita en su cara. ¿Ralts? Preguntó. Agárrate, amigo. Dije, sin tener idea de qué acababa de decir el Ralts. Estamos casi a salvo.
Mientras yo tenía un problema literalmente justo detrás de mí, mis pensamientos se desviaron hacia lo que sabía de Lin y a Ralphs. Según el Pokédex y la serie animada tenían poderes empáticos. Esperaba de verdad que entendiera que no estaba intentando hacerle daño, o podría intentar atacarme. Ralphs. Dijo el Ralphs, sonando como si dudara de mi declaración. Decidí interpretarlo como un estímulo. Alrededor de mí vi Pokémon alejándose de mi camino, dejando claro que ninguno se sentía inclinado a ayudar. Un Zigzagoon se acercó a mis pies, logré patearlo lejos sin darme la vuelta. Un grito siguió y sonreí. Al menos todavía podía patear cosas en mi nuevo cuerpo, aunque dudaba de que fuera nada más que un pequeño inconveniente. Ralphs. El Ralphs en mis brazos gritó y señaló su brazo pequeño hacia mi lado derecho. Un Zigzagoon corría paralelo a mí por la línea de árboles, saltó hacia mí, abrió la boca y reveló una fila de dientes brillantes que no quería encontrarme. Me agaché justo a tiempo y el Zigzagoon se estrelló contra el suelo en un picado loco. Se tragó la tierra al impactar. Antes de que pudiera celebrar mi derribo, el último Zigzagoon desapareció de repente en un borrón. Como si se teletransportara. Solo tuve tiempo de preguntarme dónde se fue. Antes de que se estrellara justo contra mi costado. Ataque rápido, eso era simplemente injusto. Sentí que alguien me había dado un puñetazo en el estómago y casi tropiezo. Se me quitó el aire de los pulmones y perdí velocidad. El Zigzagoon me sonrió. Maldije y bajé la mano como un martillo sobre la cabeza del Zigzagoon. No tenía el impacto de un martillo, pero cayó al suelo de todos modos. Mi siguiente paso heroico. Corrí, ni siquiera intenté luchar contra ese ser rarísimo. Hice un amplio giro a la izquierda y desaparecí en los arbustos, esperando que pudiera deshacerme de ellos. Si salía vivo lo consideraría una victoria para mi equipo. Solo después de correr 10 minutos seguidos decidí que estaba a salvo, o lo más a salvo que podía estar en un mundo lleno de Pokémon. En un bosque extraño sin ir ni dinero. Cuando ya no vi ni escuché a ninguno de los Zigzagoon reduje el paso y me detuve. Estaba jadeando, aunque estaba en forma, no era un atleta entrenado. La adrenalina me había mantenido en movimiento los últimos minutos, pero ya sentía que mi cuerpo se rebelaba contra el esfuerzo y mi mente todavía estaba aturdida por la persecución. Ralphs. Dijo el Ralphs, sonando un poco mejor que antes. Se removió en mis manos. Solté un suspiro de relief y me dejé caer al suelo exhausto, golpeando la espalda contra un árbol y apoyándome en él. Dejé caer al Ralphs a mis pies mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Ralphs? Repitió el Ralphs. Sí, se fueron. Contesté, contento de que el Ralphs no me matara inmediatamente. Hay que celebrar las pequeñas victorias. Ralphs. Dijo otra vez. No tengo idea de lo que realmente dices, le dije al Ralphs, que me miraba con una mirada de duda. Ralphs. Repitió. ¿Estás bien? Pregunté, casi seguro de que podía entenderme. La serie animada y los juegos mostraron que los Pokémon podían entender el lenguaje humano, lo cual era bastante injusto para los humanos, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Ralphs. Dijo el Ralphs, asintiendo con su cabecita. Lo tomó como un sí, concluí, satisfecho. Bueno, eso fue un buen acto hecho por el día, aunque ahora no tenía idea de dónde estaba o a dónde ir. No es que lo supiera antes, pero el hecho de que hubiera hecho algo era agradable. Bueno, al menos tenía mi primer momento heroico en este nuevo mundo. Siguiente paso, descubrir que tengo un poder roto y convertirme en la persona más importante del mundo. Parece fácil. Miré a la pequeña criatura delante de mí. Entonces, ¿tienes alguna idea de dónde estamos? Ralphs. Dijo, sonando un poco confundido. ¿Conoces alguna ciudad cerca? ¿Un pueblo? Pregunté, esperando que incluso supiera que era una ciudad. El Ralphs negó con la cabeza. Bueno, eso nos deja a los dos. Dije y maldije en silencio. La carrera repentina había hecho que mi estómago se pusiera revuelto, y ahora necesitaba más combustible. Que alguien apareciera de forma conveniente justo ahora sería increíble. Miré al cielo, nada. Parece que todavía estoy atrapado aquí. Dije en voz alta, miré al Ralphs que todavía me observaba intensamente. Miré de nuevo a sus ojos rojos. ¿Qué hacer? Podía hacer como Ash, considerando que acababa de salvar a un Pokémon. Si fuera un protagonista de anime, el Ralphs se uniría a mi equipo, todos los clichés estaban ahí. Parpadeé, no sería tan fácil, ¿verdad? No podía ser tan fácil. Oye, dije, la cara del Ralphs se animó. ¿Quieres unirte a mí? ¿Viajar por el mundo, convertirte en el mejor y todo eso? No fue mi mejor discurso, pero prefería ser honesto con el Ralphs. Además, estaba prácticamente muriéndome de cansancio. La honestidad era la mejor acción aquí.
especialmente porque era un Pokémon psíquico que luego podía leer mentes, si no me equivocaba. El Ralts inclinó la cabeza y me miró fijamente. Se convirtió en una mirada incómoda y consideré decirle que era libre de decir que no, pero para mi sorpresa me dio un asentimiento firme junto con una exclamación feliz de su propio nombre. Ralts. ¿De verdad quieres ir con la persona a la que acabas de conocer? Pregunté, un poco escéptico, sin embargo el Ralts asintió otra vez sin mostrar ninguna duda o instinto de supervivencia. Dios, gemí. Esto es tan estúpido. Ralts. Celebró el Ralts.